Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro queda inaugurado este lunes en La Habana con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Delegación que participó en Cuarta Asamblea Continental de ALBA Movimientos entregó insumos médicos, material gastable, alimentos útiles escolares y productos de higiene en La Habana. Feria Internacional del Libro de La Habana en su edición 34 quedará inaugurada este lunes. La cita se dedicará al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y tiene como país invitado de honor a la Federación de Rusia. Iniciamos ya con las informaciones. Con más de 1,000 participantes de 63 naciones, quedó inaugurado este lunes el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro en el Palacio de Convenciones de La Habana. La cita, que contó con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rinde homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana en el centenario de su natalicio. Con los detalles, el periodista Carlos Manuel Gallardo. Con el grito de "Yo soy Fidel" en la voz de los más de 1,000 amigos de Cuba de 63 países reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, quedó inaugurado el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Durante el acto de apertura del evento, que contó con la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los participantes conocieron sobre el quehacer del Centro Fidel Castro Ruz, una institución que desde su fundación en el 2021 se ha convertido en referente de la vida y obra del líder histórico de la Revolución Cubana y de la lucha de los pueblos por su emancipación. Aquí está el pueblo de Martí y de Fidel, resistiendo, aferrado a su historia, en la convicción de que en nuestra ínsula se definen y se defienden los destinos del mundo moral. El abrazo fraterno del pueblo de Cuba estrechó a cada persona asistente al evento, mensaje que portara el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien calificó de un acto de valentía la presencia de los más de 1,000 participantes extranjeros que llegaron hasta la mayor de las Antillas en medio de las crecientes amenazas imperiales contra el país. Fidel no es un patrimonio exclusivo de los cubanos. Fidel pertenece a todos los que luchan por un mundo mejor y a ustedes, participantes de este coloquio, intelectuales y activistas que han hecho suyo su pensamiento, les toca un papel decisivo. Les convocamos a difundir la verdad de Cuba y de todos los pueblos en resistencia. En un mundo donde los grandes medios fabrican mentiras y narrativas convenientes, ustedes tienen la responsabilidad de ser voceros de la realidad que los cubanos vivimos. Una realidad de carencia, sí, pero también de conquista, de solidaridad y de esperanza. La primera conferencia magistral del coloquio, bajo el título Solidaridad Internacional frente a 67 años de hostilidad, también corrió a cargo del mandatario cubano, cuya exposición se basó en el legado internacionalista, solidario y antiimperialista del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios el bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica. El también doctor en ciencias, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que estos son tiempos de esgrimir con firmeza las ideas de Fidel en la lucha por un mundo más justo, solidario y mejor, que no solo es posible, sino imprescindible para la preservación de la existencia humana ante el resurgir del neofascismo en el planeta. ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Un reporte de Carlos Manuel Gallardo y un equipo de Cubavisión Internacional. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro.
Y ya de regreso avanzamos con otros temas. Como parte de la Cuarta Asamblea Continental de ALBA Movimientos, celebrada en La Habana entre los días 6 y 8 de agosto, los delegados realizaron también jornadas de donativos en centros vulnerables de la capital. Entregaron insumos médicos, material gastable, alimentos, útiles escolares y productos de higiene en el Instituto de Oncología y Radiobiología y en un hogar de niños sin amparo parental. La periodista Cintia Ibatao nos amplía. Por primera vez en más de 2 décadas, el alma popular de nuestra América se reúne en el Caribe. La Cuarta Asamblea Continental de ALBA Movimientos no fue una cita más, fue el reencuentro de más de 400 organizaciones de 25 países que eligen a La Habana como escenario para redoblar su compromiso con la Revolución Cubana, justo cuando la isla enfrenta el embate más cruel del bloqueo imperial. Las palabras se tradujeron en acciones. Los delegados llevaron hasta el Instituto de Oncología y Radiobiología un cargamento de insumos médicos y material gastable, un gesto que en un área tan sensible como la salud infantil se convierte en un salvavidas para los profesionales que a diario sortean las carencias impuestas desde Washington. Es muy difícil cuando te llega un niño con una enfermedad oncológica y tú tienes que enfrentar, no quizás al niño, el niño es lo que tú ves, al que atiendes, sino enfrentar a la madre, a la desesperación de una madre, de un padre, que acude a ti en busca de ayuda, de la cura, y tú no tener todo en tu mano para tú hacer lo mejor por ese niño. Las autoridades sanitarias se expusieron cuánto el cerco económico golpea sin piedad el derecho a la vida. Sin embargo, la solidaridad internacional tiene un puente de esperanza. La solidaridad con Cuba la llevamos adelante en una campaña de carácter nacional y pudimos traer medicamentos y alimentos que entendemos que son esenciales para romper el bloqueo de manera efectiva acá en Cuba, y además de eso también trajimos un montón de otras cosas que tienen que ver con la cultura chilena, manjar, dulces y leche, que son el alimento del pueblo de nuestro país. La comitiva también llegó hasta un hogar de niños sin amparo parental en el municipio 10 de octubre. Allí los líderes populares, además de entregar alimentos, productos de higiene y útiles escolares, transmitieron que el humanismo no se negocia y el rechazo a las sanciones es también un acto de amor. Y hay que saber que en cada parte del continente donde las organizaciones populares de ALBA Movimientos estamos organizados, estamos cotidianamente haciendo la práctica de la solidaridad con el pueblo cubano, haciendo estas campañas grandes, populares, para hacer llegar las donaciones hasta acá, en ese momento que el pueblo cubano y la revolución enfrentan uno de los peores momentos del bloqueo. Nosotros los cubanos resistir y vencer, a como dé lugar, pero tener personas, tener hombres, mujeres de bien que hoy nos acompañan en este duro bregar, nuestro eterno agradecimiento. ALBA Movimientos demuestra que la integración no es solo un discurso, es una práctica diaria de resistencia y hermandad. Mientras el imperio aprieta el cerco, el pueblo organizado teje redes de vida. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional. Una delegación de varias organizaciones sociales de India viajó a nuestro país con una donación de medicamentos para hospitales cardiovascular y oncológico, de acuerdo con fuentes diplomáticas. La segunda secretaria de la misión de Cuba en el país surasiático, Guadalupe Frometa, despidió a los amigos de la mayor de las Antillas, que representan además la historia de solidaridad y hermandad entre ambos pueblos, que data desde casi el mismo inicio de la Revolución Cubana en 1959. En India permanece activa una campaña dirigida a la recolección de ayuda para la nación caribeña y también en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario. Como parte de ello, del 13 de agosto al 25 de noviembre venideros, se desarrollarán actividades en varios estados del país surasiático, como la exposición de fotografías de Fidel, también eventos culturales y deportivos. Previo a ello, este miércoles 12 de agosto, se organizará en Delhi la conferencia Cuba y su desafío histórico en el centenario del natalicio de Fidel Castro, que impartirá el embajador Juan Carlos Marzán. Al día siguiente, el Comité Nacional de Solidaridad con Cuba efectuará en Senay una gran actividad en respaldo a Cuba con una exposición fotográfica del comandante en jefe, presentación de libros y eventos culturales. También el 16 de agosto se realizará en Bangalore una conferencia de un día de duración titulada 100 años de Fidel en la batalla por la paz, para destacar su liderazgo de los pueblos anteriormente colonizados y del movimiento de países no alineados.
Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, te escuchamos. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones que se refuerzan sobre el archipiélago cubano, imponiendo una masa de aire algo más seca y más estable que estará limitando el régimen de precipitaciones. Solo ocurrirán algunos chubascos y lluvias incentivados por el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local. Para las próximas horas estará amaneciendo con sol y pocas nubes en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará en localidades del interior y sur con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas que se mantienen con valores entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará en algunas localidades con aisladas lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. Con poco cambio las condiciones del tiempo en la región oriental. Amanecerá con sol y pocas nubes y en la tarde se nublará en algunas localidades del sur con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas que se mantienen con valores entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6 y 34 de la mañana se pondrá a las 8 y 20 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y aislados chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en localidades del interior y sur del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, ANAIC por sus siglas, destacó el envío a la isla caribeña de una delegación en apoyo solidario a su pueblo y también para participar en los actos por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Un comunicado de esa organización indica que la comitiva, compuesta por 9 integrantes de la ANAIC, viajó a la mayor de las Antillas para incorporarse a la Brigada Europea de Solidaridad con Cuba José Martí, que permanecerá hasta el próximo 16 de agosto. Dicha asociación italiana considera de extraordinario valor político y humano el programa de actividades que se dedica este año a la conmemoración del centenario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, símbolo internacional de la resistencia antiimperialista y la solidaridad entre los pueblos. En la agenda de esta visita se incluyen encuentros con comunidades locales para constatar de primera mano la resiliencia y la fortaleza del pueblo cubano, así como la entrega de contribuciones solidarias para ofrecer apoyo concreto a las mismas. Así apunta la nota divulgada en el sitio oficial de esa agrupación. En nombre de esa organización y de conjunto con los restantes integrantes de la Brigada Solidaria Europea, los delegados de la ANAIC reafirman con su presencia en nuestro país el fuerte vínculo de amistad, rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos y la constante cercanía entre los pueblos italiano y cubano, agrega el texto. Y la Brigada Internacional 100 años con Fidel, integrada por jóvenes de 9 organizaciones de diferentes países, se ha sumado al quehacer de la Unión de Jóvenes Comunistas en vísperas del centenario del comandante en jefe, con visitas a comunidades y trabajos productivos, lo que demuestra la solidaridad con la Revolución Cubana. La Brigada Juvenil Internacional 100 años con Fidel se incorporó al trabajo productivo que impulsa la Unión de Jóvenes Comunistas en la UPC Vivero La Mar del municipio Habana del Este. Junto a la primera secretaria nacional de la UJC, Mavis Esteves Echevarría, los 55 brigadistas dieron continuidad a las acciones de la red juvenil comunitaria en el territorio. Bueno, a raíz de toda la actividad nos solicitaron que le pusiéramos un área donde había donde hubiera contenido de trabajo, un área fuerte, áreas que se les puso y ellos fueron trabajando, deshiervaron el área, la trabajaron, ahora nos corresponde a los organopónicos continuar la actividad y mantener el área. Los jóvenes limpiaron y dejaron listos para la siembra media hectárea de canteros, prevista para la producción de hortalizas y vegetales de hoja en la actual campaña de invierno, que permanecía sin utilizar desde hacía 4 meses. Venir a Cuba es un choque de la realidad completamente distinto, así como las personas se relacionan, cómo hablan contigo, cómo tienen ganas de hablar, de conocerte, de saber de ti, pero también de explicarse su situación. Y me está pareciendo que el trabajo de la UJC es maravilloso y es muy importante para el pueblo cubano, que demuestra la fuerza que tienen y las ganas de seguir luchando. Conocer la realidad y hablar también con las personas que viven y también trabajan por las comunidades es muy importante.
También esta experiencia vamos a llegar a Chile y nos va a servir mucho también para poder entender más la realidad y también poder tener más conocimiento de lo que está sucediendo acá. Lo cosechado en este organopónico de casi 11 hectáreas se destina a la población e instituciones sociales priorizadas, como hogares maternos de ancianos, círculos infantiles y el Hospital Oncológico de La Habana. Una contribución directa desde el trabajo voluntario que ratifica el compromiso de los jóvenes con la seguridad alimentaria de la capital. Tiempo para los deportes en esta emisión. Cuba concluyó en el tercer lugar por naciones en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El periodista Daniel Gotay, enviado especial al evento, resume en una crónica la excelente actuación de nuestros atletas y los sacrificios que se esconden detrás de cada medalla. Santo Domingo 2026 nos deja mucho más que medallas como premio al esfuerzo y el sacrificio. Nos lega historias de vida, de superación personal, evidencias de resiliencia y coraje sin límite. Muchas veces, solo quienes suben al podio son portavoces de un mensaje que nos hace repensar en la grandeza de los atletas cubanos y hablan entonces en nombre de toda una delegación. Otros sencillamente se ganan el respeto y admiración, primero de la prensa y luego de todo un país, porque tal vez sin saberlo, demuestran que hay cosas más importantes que ser un buen deportista. Hay quienes lloran tras ganar el oro, y están también los que se emocionan aunque no suban a lo más alto del podio, sabedores de que cada resultado es también un premio a largas jornadas de entrega en el deporte. Hay incluso quienes no se lo creen, pero entraron para siempre en la historia. Podríamos contar tantas historias como días tuvieron los Juegos. Historias de un público que abarrotó las instalaciones y aclamó incondicionalmente a sus atletas, pero desde la base del respeto al contrario. Las de un país que hizo a cada visitante sentirse en casa, que regaló lo mejor de su ciudad, su gente y su cultura. Santo Domingo 2026 no es solo medallas y récords, es postales de ciudad, mascota de alegría, voluntarios de corazón y de espíritu, prensa de compromiso y respeto, atletas de sacrificio e historias de vida que merecen ser contadas. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Catherine Tamayo. Como siempre, Catherine, un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué placer saludarles y compartir lo más relevante del acontecer cultural. Es noticia que en esta jornada inicia la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. A solo horas de su inauguración, la cita promete ser un gran festín literario y un punto de encuentro para la cultura iberoamericana. Los preparativos finales se intensifican con el montaje de stands, la distribución de colecciones y los ensayos de los espacios culturales. El recinto ferial ya luce listo para recibir editores, autores y lectores de todo el mundo. Veamos este breve reporte. Hoy será inaugurada la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que tendrá lugar hasta el 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado Capitalino.
A pocas horas de iniciar la gran fiesta del libro cubano, un equipo de Crear TV y Cubavisión Internacional llegaron hasta su sede principal para ser partícipes de los preparativos para esta cita literaria. Dedicado al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el evento contará con Rusia como país invitado de honor, momento importante para fortalecer nexos culturales y literarios entre ambas naciones. La tan esperada feria resultará escenario propicio para que editores, escritores, traductores y amantes de la literatura disfruten de la exhibición, promoción, comercialización y negociación de la literatura cubana y extranjera a través de la diversidad temática de géneros y formatos. Muchas subsedes en la capital acogerán este encuentro que llegará además a las diferentes provincias del país hasta concluir el 6 de septiembre en Santiago de Cuba. Fue un reporte de Melissa Mavis para Cubavisión Internacional. Así es, la información ampliada la tendremos en otras emisiones. Pasamos a otras noticias. En la ciudad de Las Tunas se inaugurará la exposición personal Umbrales, debut del joven artista visual Leandro Pérez Figueredo. La muestra se exhibirá en la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le ofrecemos los detalles en el siguiente material. Se inaugurará la muestra personal Umbrales de la Conciencia del joven artista Leandro Pérez Figueredo. Los temores y la esperanza de los seres humanos se evidencian en estas obras que conforman la primera exposición de este creador. Uso una mezcla muy personal. La mayoría de las personas ve simplemente Art Nouveau y es una técnica que me encanta, la utilizo como ancla, pero también utilizo algo de hiperrealismo y otras partes más sueltas, más contemporáneas, y así hacer algo más propio. Leandro es instructor de arte y miembro de la asociación Hermanos Saiz. Él espera múltiples reacciones del espectador. Espero que obtengan más que respuestas, preguntas, que ellos mismos se planteen por qué soy así. Mira, me identifico con este cuadro porque me ha sucedido estas cosas. Pero que cuando la vean salgan de ahí más motivados. Que vean una exposición bonita, creo que al público le puede gustar mucho. Umbrales de la Conciencia, exposición personal del tunero Leandro Pérez, un apasionado del universo de los dibujos, el lienzo, los colores y los pinceles. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Con esta información despido nuestro recorrido por las artes. Volvemos contigo, Evelyn. Gracias, Caterina. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.